empezar a conectarse todos. Yo veo que se van conectando gente, ¿no? Sí, se van conectando. Normalmente esperamos 5 minutos mientras se conectan todos. Después yo hago como unas observaciones de la logística, de lo que ha pasado hasta el momento en estas conversaciones. Así damos más tiempo que se vayan conectando y ya empezamos después con toda la conversación. Bueno, mientras empiezan a llegar las personas, me presento. Yo sé que algunos ya saben quién soy, nos hemos encontrado miles de veces en las librerías y en estos encuentros virtuales, pero también sé que hay muchos otros nuevos inscritos en estos cursos y en estas conversaciones. Entonces, mi nombre es María Elvira Jaramillo y soy la directora de comunicaciones de Siglo del Hombre y me encanta que además cada vez seamos más amigos. Entonces, ya no solo seré la directora de comunicaciones de Siglo del Hombre, sino una aliada para su librería, para su proyecto cultural. Entonces, mientras terminan de conectarse, recordemos algunas cosas claves de esta conversación en términos logísticos. Recuerden que tenemos un chat que es fundamental para esta conversación. El chat es lo que hace que este encuentro sea más allá de un evento virtual en el que ustedes no pueden participar, o una grabación, o incluso un programa de radio. Ese chat es tan importante que es la razón por la que nos citamos a una hora determinada y todos juntos vamos a hablar de un mismo tema. Otras dos recomendaciones fundamentales que ustedes ya conocen: tratar de tener el micrófono en silencio durante toda la conversación para que no perjudiquemos el sonido de todos los que estamos en la reunión. Y en este momento no hay ninguna cámara prendida, pero en algún momento, y a veces pasa, por ejemplo, a Daniela le acaba de pasar, se le prendió la cámara, entonces apagar la cámara durante la conversación.
Si quieren hacer alguna pregunta y quieren hacerlo con su cámara prendida, no hay ningún problema, lo pueden hacer, pero mientras estemos hablando Jacobo y yo, la idea es que todos los demás lo tengamos apagada para que la conversación fluya mucho mejor. Isabel, también creo que tienes la cámara encendida, entonces, cuando puedas, porfa, apágala. Quiero comentarles algunas ideas clave que hemos conversado en los últimos encuentros para que todos estemos hablando de lo mismo y para que reforcemos sobre algunas ideas que se han presentado en los últimos 5 encuentros. Lo primero y tal vez una de las cosas en las que más hemos insistido es la relación con el lector. El lector, que resultan ser muchas personas, es decir, no solo el lector final es lector, sino el lector también es un periodista, el librero también es un lector, y cómo existen miles de canales de comunicación y formas de hablar con ese lector. También hablamos de la importancia de reconocer al lector, porque a veces nos pasa que desde nuestras diferentes organizaciones culturales hacemos unas cosas y nos preguntamos si el lector, no nos preguntamos por el lector, entonces el primer paso es reconocerlo. También hemos hablado de las dificultades que tiene el mercado colombiano, por ejemplo, el precio del libro o la ausencia de una ley de precio fijo y otras variables que no podemos controlar como la realidad, y es que el peso, pues en relación con otras monedas, pues está muy devaluado. Y finalmente hablamos de, bueno, perdón, finalmente no, quiero decir otras 2 ideas. Hablamos de una cosa que me parece súper interesante y creo que a todos nos quedó sonando, y es cuál es la relación entre la cultura, el ocio, el entretenimiento y dónde está el libro ahí. Creo que esa es una conversación que estuvo muy interesante y todavía no hemos llegado a conclusiones y tal vez no llegaremos en estos ciclos, pero sí vale la pena ponerla sobre la mesa virtual. Y finalmente hablamos de cómo desde todos los que estamos reunidos acá, libreros, gestores culturales, distribuidores, nuevos editores, editores con mucha experiencia, tenemos que preguntarnos cómo vamos a crear rutas de lectura diferentes a las que nuestros lectores están acostumbrados y cómo, si soy lector, me voy a acercar a otro tipo de lecturas, a otros temas que son diferentes a los que vemos todo el tiempo de la actualidad o del autor más reconocido o del autor que sale en todos los medios de comunicación. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cuál es la propuesta? Y yo creo que de eso se trata esta conversación y de eso se trata Atalanta, de pensar una realidad a través de otras miradas diferentes al racionamiento. Entonces, hoy le quiero dar la bienvenida a Jacobo Siruela, quien está aquí hoy para hablarnos no solo de su experiencia de más de 20 años como editor, sino también de este proyecto que es Atalanta, una editorial llena de misterios, paradojas y otras muchas cosas que hablaremos hoy, pero sobre todo hablaremos de ideas. Hola Jacobo, bienvenido literalmente a la casa de todos los colombianos del mundo cultural que estamos reunidos hoy. Hola, buenos días. Yo creo que entonces empecemos a conversar sobre por qué Atalanta es una editorial de ideas. Bueno, cuando yo vendí Siruela, yo me retiré al campo, quise apartarme del mundanal ruido de la edición y evidentemente no quería hacer una Siruela 2, ni quería hacer lo que son la mayoría de las editoriales que van publicando libros, es como un cajón desastre donde entran todo tipo de libros, siempre que sean buenos o comerciales, ¿no? Entonces yo pensé que no, que tenía que hacer algo distinto, que sería más interesante hacer una línea de investigación distinta. Entonces dije, bueno, todo el mundo publica novelas, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a publicar novelas y vamos a publicar cuentos, publicar relatos. Vamos a hacer una colección de relatos, aunque en España se vendan poco los relatos, vamos a intentar llevar esto adelante. Luego, otra de las ideas que pesan sobre la realidad es la actualidad, ¿no? La actualidad, pues, claro, los medios de comunicación, en fin, todo digamos, el consumo está basado en la actualidad. Y yo me dije, no, vamos a apostar por la memoria, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta, ¿no? Una cultura sin memoria es una cultura huérfana, es una cultura provinciana.
y disminuida, ¿no? Y luego también la tercera colección es sobre la imaginación. Pero aquí hay una originalidad porque es la imaginación como forma de conocimiento, no la imaginación como forma de evasión. La imaginación es un conocimiento en el momento en el que las imágenes se convierten en símbolos. Es igual como los sueños, pues los sueños, si uno sabe leer los sueños, pues lo que sucede en un sueño, las imágenes, si se empiezan a interpretar, entonces se convierten en símbolos y eso te está diciendo algo de cómo eres tú por dentro. Y son esas tres direcciones, brevedad, memoria e imaginación. Jacobo, cuéntanos cómo ha sido la construcción de esos catálogos en esas tres líneas y cómo cada libro que se publica en Atalanta representa una gozosa, como lo has dicho en varias entrevistas, pero muy rigurosa investigación de mucho tiempo. Cada libro podría durar, no sé, muchos meses, años, y uno se pregunta cómo eso puede funcionar en el mundo cultural, pues en relación con lo comercial y lo económico en un proyecto. Sí. Unos llevan más tiempo que otros, ¿no? Yo la verdad es que lo que yo gané ahora es tiempo. Es decir, lo que nos falta en las ciudades y nuestro ritmo de vida es tiempo. Entonces, lo hacemos todo rápido, lo hacemos todo... Entonces, yo dije, vamos a publicar máximo 10 libros. Ahora hacemos 7, ni siquiera 10. Este año hemos bajado con la pandemia y tal, hacemos 7. Y entonces, bueno, pues tienes tiempo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues nuestro I Ching, pues yo estuve viendo diferentes versiones del I Ching, ese libro tan importante, medular en la cultura china, y bueno, nuestro I Ching es diferente porque tiene los comentarios de Wang Bi. Y entonces, bueno, pues diferentes libros, pues uno va investigando cómo debe ser el prólogo, cómo se debe de... Luego también las imágenes de cubierta, que no sean gratuitas. Es decir, se va haciendo el libro de forma artesanal, ¿no? Y con gran amor al libro y a lo que uno está haciendo. Pero sobre todo porque hay tiempo. Yo quiero preguntarte dos cosas sobre eso que acabas de decir, sobre cómo ganaste tu tiempo y sobre hacer el libro de forma artesanal. Entonces, sobre cómo hacer el libro de forma artesanal, me encantaría que nos pudieras contar todo lo que tiene que ver con la parte artística y gráfica de Atalanta, porque es evidente que hay un artista o unos artistas detrás de esta editorial. Sí. Y sobre cómo ganar tiempo, me encantaría que habláramos cómo ahora te describes como un jardinero. Y tiene que ver con eso también. Bueno, yo soy diseñador gráfico, ¿no? Cuando hasta los 25 años yo quería ser pintor. Y luego he sido editor, pero lo que me queda, digamos, de artista es el diseño gráfico. Yo en Siruela pues he diseñado muchos libros, incluso he diseñado una revista, El Paseante, es decir, que yo en el diseño he hecho todo tipo de libros. Libros de arte, libros baratos, libros en copadura, caros, vamos, todo tipo de libros. Entonces yo disfruto mucho con el diseño de los libros. A mí la tipografía, la interlínea, todo esto para mí es importante porque a la hora de leer un libro, pues cuanto más agradable, cuanto más armónico, mejor se asimila, ¿no? Y luego también las cubiertas, pues yo tengo una buena biblioteca, no solamente de textos, sino de imágenes, ¿no? Entonces rastreo en mi biblioteca, ahora evidentemente con Internet se accede a todo. Es Sí. una de las ventajas que tenemos con Internet, ¿no? Pero aparte de eso, uno tiene que saber. Y uno tiene que haber visto muchas cosas para saber por dónde uno se mueve, ¿no? Entonces, claro, las cubiertas de Atalanta pues tienen que ver con el contenido, ¿no? Y bueno, yo creo que hay un estilo, ¿no?
¿no? Hay un estilo y yo ahí disfruto mucho. Y lo de jardinero, bueno, yo también soy jardinero. Tengo aquí un jardín de 1 hectárea y ahora lo tengo lleno de mariposas, lleno de Ay, pájaros, porque mi jardín es salvaje. O sea, es un jardín cuidado, pero para mí el jardín no es un decorado. Para mí el jardín de nuestro siglo es que la naturaleza se tiene que expresar por sí misma. Entonces yo dejo zonas totalmente salvajes, donde crece todo salvaje, y la naturaleza está contenta de esa manera. Está lleno de mariposas, lleno de... Bueno, hay todo tipo de animales, topos, bueno, en fin, todo tipo de pequeños animales. Las abejas, desgraciadamente, están desapareciendo, pero también hay unos abejorros enormes y entonces los abejorros y las abejas polinizan las flores, ¿no? Y para mí el jardín, aparte de ser un arte fundamental en este siglo, porque nos vuelve a contactar con la naturaleza, también es una metáfora de la cultura, porque la cultura es cultivarse, ¿eh? Como el jardín se cultiva, como la tierra se cultiva, pues la cultura es una forma de cultivar la mente, de cultivar la sensibilidad o de cultivar el alma. Indudablemente, esa relación que acabas de hacer entre cultivarse y la cultura nos pone a todos una misión fundamental, y es ser esos vehículos que participamos en cómo otros ciudadanos u otros habitantes pueden cultivarse, y nosotros lo hacemos a través del libro. Entonces, en este momento, Jacobo, te propongo que empecemos a ver ejemplos concretos de las colecciones, Muy bien. pero dame un segundo, voy a preparar aquí la página web de Atalanta para que podamos entrar a ver cómo esas 3 ideas de brevedad, imaginación y memoria se ven reflejadas en los libros y en las colecciones. Entonces, un segundo. Los que quieran participar en el chat, recuerden que pueden comentarnos sobre qué libros conocen de Atalanta, qué autores, qué recuerdan particularmente de esta editorial, para que podamos empezar también a dialogar con ustedes desde ya. Listo. Entonces, Artes Breves. Arts Breves, perdón. Más breve, sí. El arte breve. El arte breve. Ahí ya estoy poniendo algo. Te gustaba Chuchuy a ti, ¿no? Sí, me encanta. Me encanta todo, pero si puedes contarnos la historia de cómo él entró al catálogo de Atalanta, me parecería genial. Este es el autor más gamberro y realmente es un golpe de aire fresco, ¿no? Que entró en la editorial porque yo fui a comprar unos derechos con una agente literaria y entonces, bueno, me ofreció una serie de libros y me dijo, lee este libro. Y entonces yo miro y pone, Hombre salmonela en el planeta porno. Entonces yo dije, no, mire, no publicamos para jóvenes, me parecía un manga, ¿no? Una cosa así. Y dice, no, este es un autor, tiene 70 y tantos años, no, es un autor veterano aquí. Bueno, ya me intrigó que este autor veterano hubiera hecho un libro así, ¿no? Bueno, total, que me lo llevé y entonces leí el cuento, porque estábamos de viaje, eso era en Londres, leí el primer cuento y me empecé a reír y a reír y a reír y se lo conté a mi mujer, ¿no? Y a la siguiente día le dije, lee tú el siguiente. Íbamos leyendo cada día uno y ella igual, se reía con el segundo y luego el tercero nos reíamos, total, que ya dijimos, bueno, este autor tiene algo, porque hacer reír no es fácil. Y si encima hace reír haciendo una radiografía crítica de un país enorme, pues tiene interés, realmente es bueno. Total, que lo compramos este libro, luego publicamos otro, y tuvo un éxito enorme. Se hicieron 3 ediciones. Luego Estoy desnudo, y el último que publicamos es Lo que vio la criada, que es muy divertido porque es de una asistenta
que va de casa en casa y tiene poderes, tiene poderes paranormales y todas las cosas que ve y le pasan. Entonces, claro, es un autor que de una manera muy desenfadada, muy fresca, está haciendo una crítica terrible a una sociedad, ¿no? Pero en esta colección, Jacobo, ustedes, más allá de poner el relato, incluyen información particular del autor. Bueno, sí, porque el principio de la idea era hacer obras breves con prólogos largos. Entonces, el primero que publicamos fue El copartícipe secreto de Conrad, y luego de Vivant Denon, un libro que se llama Sin Mañana, que es un cuento del siglo XVIII, un cuento libertino, un cuento erótico, a mi gusto extraordinario, ¿no? Y entonces había pues una noticia histórica de Anatole France, y bueno, así empezaba la cosa. Luego de Apuleyo, Amor y Psique, es decir, que había un cuento romano, un cuento del siglo XVIII, y entonces íbamos recorriendo toda la historia. Últimamente ya nos hemos centrado más en el siglo XIX y sobre todo XX. Bueno, porque las editoriales tienen su vida orgánica, ¿no? Uno no puede planificarlo todo. Y además debes de dejar un poco abierto al azar, ¿no? A que la vida te vaya llevando, ¿no? Y entonces, bueno, de todas formas, es una colección, mira, es la colección que menos vende. Para mí hay joyas increíbles en esta colección, que quieres que no sé si está bien que yo lo diga, pero bueno, estoy apasionado con los libros que publico. Por ejemplo, Lyudmila Petruchevskaya, este libro de Érase una vez una mujer que quería matar al bebé de su vecina. Son los títulos increíbles. Este es un libro estupendo. Luego, de literatura fantástica, que yo soy especialista, en fin. Yo fui formado por Borges. A mí, mi maestro es Borges. Entonces, la literatura fantástica, pues yo soy un especialista, ¿no? Y aquí hemos publicado a Robert Aickman, que es un autor muy poco conocido. Luego, autores mexicanos como Salvador Elizondo, el Marihuanas, que él era un gran fumador de marihuana, y él tituló este libro El Mar de Iguanas. Pero es un libro con un estilo extraordinario, ¿no? Era muy amigo, murió este autor. Luego tenemos pues Nayer Massoud, que es un escritor indio. Bueno, un poco de todo tipo de... Luego Alejo Carpentier, Viaja a la semilla, que es uno de mis relatos favoritos, ¿no? El viaje a la semilla que va recorriendo el tiempo al revés, ¿no? Eso me parece un relato extraordinario, aunque es conocido, pero para mí era o de von Kleist, ¿eh? O también El arte de conversar de Oscar Wilde, que es de aforismos, ¿no? Que también es un libro maravilloso, porque Wilde era un hombre de una inteligencia prodigiosa y de una levedad, ¿no? También muy saludable, ¿no? Jacobo, me encantaría que pudiéramos hablar en esta colección de Nicolás Gómez Dávila. Ah, bueno, eso fue una sorpresa. Cuando yo estuve en Colombia, me hablaron de este autor, que aquí nadie conocía nada en España, digo, y bueno, lo empecé a leer y me pareció un autor de primera. Es decir, porque me decían, no, es un reaccionario, tal. Sí, digo, bueno, sí, es un reaccionario, evidentemente, pero su reacción es sumamente inteligente y sumamente culta. Para mí va mucho más allá de la política. A mí la política no me interesa, me parece algo... bueno, habría mucho que hablar de esto, no es algo secundario, es algo importante. Lo que sí me parece ya muy... son las ideologías políticas, me parece que ya están avejentadas todas, ¿no? Veo más las personas que gobiernan, me interesan más. Entonces, Gómez Dávila es un hombre cultísimo y en España fue una revelación.
edición. Hicimos una edición de 3.000 ejemplares que se ha agotado y que ahora tengo que volver a contratar. Y claro, era un libro caro porque ya no me acuerdo, pero tenía 1.400 páginas y tal, ¿no? Mira, te diré que en castellano, en español, hay pocos pensadores realmente. No es una lengua de pensadores. Pero diré que Gómez de Ávila es de las personas que más aprecio del pensamiento. Y repito, porque va más allá de los tópicos. Es decir, siempre es inteligente, es como Wilde. Wilde utiliza la paradoja, uno sonríe, pero siempre hay un fondo de verdad. Lo mismo ocurre con Gómez de Ávila. Te podrán gustar más unas cosas u otras, pero te das cuenta que este señor se dio cuenta de muchas cosas y que no está nada mal leer. Pero además, para los que no saben, Nicolás Gómez Dávila en sí mismo es una historia, porque él nunca fue a la universidad, él se educó en su casa solo con una gran biblioteca. Sí, una enorme biblioteca. Y además es el fundador de una de las universidades más importantes de Colombia, que es la Universidad de los Andes. Y le donó a la Luis Ángel Arango toda su colección, pues toda su biblioteca, que eran como 30.000 títulos. Entonces fue un hombre clave en la parte cultural de Colombia. Único, sin duda. Y, sí. y se ha convertido cada vez más en referencia de los estudiantes en filosofía y en ciencias sociales en general. Pues me alegro porque es un hombre sabio, no cabe duda. También aquí nos comentan Alberto Hernández, Francisco Tairo. Sí, hombre, claro. Les encanta. Yo le adoro a Felisberto. Y Tario también, evidentemente. Es que es un autor mucho menos conocido. Bueno, yo te invito a que continuemos entonces con la siguiente colección, que sería Memoria Mundi, ¿no? Memoria Mundi. No la actualidad, la memoria del mundo. Bueno, aquí hay todo tipo de... O sea, hemos publicado novelas. Por ejemplo, una de las obras más importantes chinas, ¿no? de un autor extraño que se hacía llamar el maestro de las carcajadas, el Jinping Mei, ¿no? Que es una obra erótica muy larga, de también 3.000 páginas, que se tradujeron de chino y que también ha tenido cierto éxito. O bien las memorias de Casanova, ¿no? Que tiene también 3.700 páginas. Y luego también ensayos sobre la antigüedad, ¿no? Tanto Ica como yo estamos muy interesados en la antigüedad porque en la antigüedad están las grandes intuiciones, no realmente el pensamiento antiguo de China, de Egipto, de Grecia, ¿no? Lo que son los presocráticos, Platón, Aristóteles, en fin. Realmente toda la filosofía de la antigüedad están las grandes intuiciones. Y curiosamente, las visiones actuales de la ciencia tienen más que ver con las intuiciones originales, ¿no? Es decir, que creo que hay que prestar atención a la antigüedad, ¿no? Y ver, como también es un lema de la editorial, ver con ojos nuevos los asuntos viejos, ¿no? No los asuntos nuevos con ojos viejos, porque es una forma de renovarse, ¿no? Y siempre las renovaciones vienen a través de un renacimiento. No hay nada que es espontáneo, no hay nada nuevo sobre el mundo, eso es una superstición. Hay formas nuevas, pero todo es una repetición continua y siempre tiene que venir que inspirar en algo para crear algo nuevo, ¿no? Jacobo, aquí, ¿qué crees que es el principal razón o obstáculo para ver las cosas con ojos viejos? O sea, ¿qué es lo que nos impide ver las cosas con ojos nuevos?
Yo soy de los pocos, creo, que piensa que todo está muy viejo, ¿no? Que las ideas políticas están muy viejas, que la ideología de la ciencia es del siglo XIX, que no salimos, que la modernidad no sale del siglo XIX, que estamos en un materialismo propio del siglo XIX. El siglo XX no pudo quitárselo de encima. Y el siglo XXI ha de ser un siglo abierto, ha de ser un siglo plural, ha de ser un siglo donde se unan los opuestos, no donde combatan los contrarios. Y en Atalanta nosotros publicamos ciencia y publicamos religión, entre comillas. No somos religiosos, pero realmente, digamos, los pensamientos espirituales, si no se entienden como hechos, sino como metáforas, entonces tienen una enorme sabiduría y todos los textos se pueden entender, ¿eh? Porque la gente no entiende lo que son los textos religiosos, son metáforas, y son metáforas de nuestra interioridad. Y justamente la ciencia, que se ocupa de la exterioridad y que no se ocupa, es decir, la ciencia tiene delimitado su campo de acción a la materia, pero la materia es una parte de la realidad y nos hacen pensar que la realidad es la materia. Por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo y este pensamiento que yo estoy teniendo ahora no tiene nada que ver con la materia. Y por supuesto, eso de que el pensamiento sale de una reunión de moléculas vamos, eso es una invención supersticiosa, porque no está demostrado. Es decir, es un supuesto. Y me hace gracia el aplomo con que la gente defiende esto como si fuera algo demostrado, ¿no? Entonces yo creo que el siglo XXI tiene que ser un siglo plural, ¿no? Y por eso nosotros marcamos caminos diferentes, marcamos que la imaginación puede ser una forma de conocimiento, que la memoria también puede ser una forma de conocimiento y que necesitamos renovar nuestros conocimientos. Hay un libro que tiene un título muy interesante en esa colección, que es Mis aventuras con monjas. Ah, sí, bueno, esto es de Casanova. Casanova es una maravilla porque realmente, bueno, eso es un episodio de su vida, que con un caballero francés seducen a dos hermosas monjas, que es uno de los refinamientos mayores para el libertino. Pero bueno, las memorias de Casanova van más allá porque es casi la autobiografía de un siglo, del siglo XVIII, ¿no? Pero quizá nadie, o sea, no existe un testimonio humano tan sencillo, un testimonio humano tan literario, tan entretenido, de un personaje que estuvo con las personas más importantes de su siglo, que tuvo todo tipo de aventuras, que sedujo a todo tipo de mujeres. Él era un seductor que amaba a las mujeres, ¿eh? Es decir, no era un seductor, digamos, ingrato. Luego también, en las memorias de Casanova tienes el primer thriller de la historia, cuando él se escapa de la cárcel de los plomos. Esto, otra parte de su autobiografía, ¿no? Entonces, nosotros hicimos en su momento 5.000 ejemplares y hemos agotado esa edición y ahora tenemos que hacer otra edición, pero enviar a Colombia. Realmente será cara, porque el problema, aparte de que son muchas páginas, claro, el problema con Colombia es el cambio, ¿no? Sí. Pero realmente un libro bueno, un libro bien editado y un libro bueno nunca se tira al dinero, porque no es de usar y tirar. Es decir, un libro como Casanova te acompaña toda tu vida. Lo pueden heredar tus hijos, lo pueden heredar casi tus nietos, seguro, si lo cuidas bien. Pero vamos, un libro en tapadura y tal, y con caja y todo, pues está muy bien preservado. Es decir, que aunque sea caro, dura. No es como un coche que no dura, o como una radio que no dura, un ordenador que no dura. Eso dura y perdura. Sobre ese punto quiero hablar de algo, Jacobo,
y es que tú pusiste los ejemplos del carro, del computador que se van devaluando con el tiempo, ¿no? El libro, como lo hemos conversado, es el objeto que guarda el conocimiento. Entonces, Sí. me encantó la relación que hiciste, cómo se hereda el conocimiento. Y se hereda gracias a que el libro es un objeto especial que es capaz de guardar ese conocimiento. Y creo que eso tiene que ver con la labor de que a la que apuesta el editor, hacer libros que perduren en el tiempo. Fíjate que cuando salió lo del ebook, el libro electrónico, yo dije, no vamos a hacer libros electrónicos. Yo apuesto por el libro real y el libro sensual. Y me dijeron inmediatamente las voces ociosas del presente, me empezaron a decir, uy, te vas a quedar atrás, me han dicho esto muchas veces, te vas a quedar atrás, no sé qué. Bueno, resulta que el ebook no es el paso del barco de vela al barco de motor, no ha sido así. Yo siempre digo en una medio broma que el libro es un arquetipo platónico y los arquetipos platónicos, como dijo Platón, son eternos. Es decir, el libro es una tecnología perfecta. Es decir, evidentemente, yo con esto no me quiero meter con el libro electrónico. El libro electrónico está muy bien, es un útil, pero incluso los estudios que han hecho, y esto los pedagogos se han retractado porque al principio esta pedagogía ignorante quiso meter en los colegios, venga, ordenadores y ordenadores. Bueno, está demostrado que la percepción de los niños en la letra impresa, ellos, y en la realidad, los niños asimilan mejor que en la pantalla. De modo, eso seguramente tiene que ver porque son siglos de percepción y tú no puedes cambiar de un momento a otro tu percepción a otra. Llevamos muy poco con las pantallas, ¿no? Aunque no soy un especialista de esto, no sé si esto es una verdad absoluta o una verdad relativa. Pero bueno, el libro, como digo, es una tecnología perfecta. Es una maravilla tener una biblioteca, tener un libro en tus manos, poder subrayar, poder ir delante, detrás, en fin. Y es un objeto real y, si es posible, sensual. Entonces, ¿qué más quieres? Me encanta lo de la sensualidad porque aplica tanto al contenido como a la forma, ¿no? O sea, igual. Sí, la sensualidad es una forma de respeto hacia un objeto que para mí es sagrado, porque es el vehículo del conocimiento. Jacobo, en el chat han mencionado algo que me encanta, lo comentó Absalón Cabrera, uno de nuestros representantes de ventas, y es la relación del nombre de la editorial, Atalanta, la cazadora, con el oficio también de un editor que va cazando, digamos, algunos textos. Entonces, si pudiéramos hablar un poco del nombre de la editorial en este momento, me parecería, podríamos hablar del nombre de la editorial. De Atalanta. Surgió así de una manera muy natural, porque tampoco en ese momento estábamos muy metidos en la mitología. Yo quería hacer la mitología griega de Kerenji, que es una maravilla, pero lo tienen secuestrado en Venezuela, ¿no? Estos chavistas y tal. Y incluso fui a Alemania para hablar con el editor y dije, bueno, pues si es que ahí ya no van a hacer nada, tal. Pero bueno, los alemanes son muy serios y muy escrupulosos con las leyes, lo cual está bien, y no lo pudimos hacer. Pero bueno, en realidad es un mito griego y un nombre bonito, ¿no? Atalanta, ¿no? Pero no tiene un significado. El mito me gusta, pero no tiene un significado especial con los libros. Surgió así de una manera espontánea. Me preguntan y me insisten que hablemos de cómo fue el trabajo de rescate de los manuscritos de Josa Buson. ¿De perdón? Josa, yo no sé. ¿Josa? Buson. No sé si lo estoy pronunciando mal, seguramente sí. No, ¿cómo se llama el libro? Si quieres, Las sendas de Oku. Sendas de Sendas de Oku, sí, es una maravilla el libro. Está agotado
Ahora lo tenemos que... Pues mira, eso es cuando yo estuve en México, yo he tenido gran amistad con Marisol, la mujer de Octavio Paz. A Octavio le conocí, pero con ella pues he tenido bastante amistad. Y entonces pues pude contratar directamente con ella este libro, así como las conferencias, que se han vendido muy poco, pero son un refinamiento, esas conferencias que dio Octavio Paz sobre su poesía, ¿no? Creo que son dos libros maravillosos, ¿no? Yo creo que podemos pasar a hablar de la siguiente colección, porque mucha gente está hablando de Campbell. Entonces yo creo que es perfecto. Sí. Bueno, Imagina. Campbell ha sido una suerte poder publicar a Campbell, porque no hay un autor que nos acerque tanto a los mitos como a Campbell, ¿no? Tenemos, por supuesto, Mircea Eliade, tenemos especialistas como Kagan o Walter Otto de los mitos griegos, pero nadie como Campbell que con esa naturalidad nos acerca a los mitos, ¿no? Muy basado en la psicología junguiana, porque realmente Jung para mí es uno, yo soy también muy junguiano, yo creo que Jung es uno de los grandes pensadores del siglo pasado y no fue muy comprendido porque no es nada fácil Jung, ¿no? Pero realmente Freud descubrió el inconsciente y fue Jung el que explicó lo que es la psique humana, ¿no? Entonces, claro, Campbell nos explica cómo es la psique humana a través de los mitos, ¿no? Porque los mitos son como los sueños, es decir, son testimonios del alma. Es una palabra ahora que está en desuso, pero está muy bien empleada, lo que quiere decir, ¿no? Porque quiere decir esa psique, bueno, es alma, ¿no? Es decir, la utilizaban los griegos. Es decir, es la parte más profunda de nuestra interioridad, ¿no? Por eso cuando la imaginación sale de allí, por eso la colección Imaginatio Vera, que es la verdadera imaginación, es cuando las imágenes y las historias, como los mitos, como ciertas novelas simbólicas, salen del alma. Entonces nos está diciendo algo esencial de la interioridad humana. Y Campbell, realmente en Las Máscaras de Dios, esa tetralogía maravillosa, o en la historia del Graal, o en, en todos los libros que hemos publicado. Ahora, en noviembre, sale El héroe de las mil caras. Pues los lectores pueden acercarse a Campbell en traducciones serias y en unas ediciones en tapa dura que perviven, ¿no? Y Campbell, por ejemplo, en un libro que se llama Tú eres eso, explica muy bien lo que es el mito, ¿no? Dice que está hablando una persona religiosa con un ateo. Y entonces el ateo le dice, mira, las religiones son mentiras. Y el religioso dice, no, son hechos. Dice, no, son mentiras, no son hechos. Entonces dice Campbell, no, ni son hechos, ni son mentiras, son metáforas. Entonces, cuando uno entiende que los mitos no son hechos, como pretendían las religiones, sino son metáforas, entonces tenemos un discurso filosófico que está construido por símbolos, es decir, por imágenes en lugar de por conceptos abstractos. Y si uno, como Campbell, con ese gran talento, ¿no?, de acercarnos a estos símbolos y explicarlos con esa naturalidad, sin ningún tipo de pedantería metodológica, nos acerca a ello, pues realmente los libros se convierten en revelaciones. ¿Está bien? Sí, las relaciones
Los libros serían las relaciones para cuestionar esa realidad. Relaciones, digo. ¿Me repites, por favor? No, que se convierten en revelaciones. Ah, revelaciones. No relaciones. Ok. Pero bueno, también son, sí, hay también relaciones. A mí me encanta cuando, porque siento que recoge el espíritu de Atalanta como un llamado a cuestionar la realidad más allá del racionamiento. Creo que funciona muy bien. Ahora quisiera que habláramos de otra área temática de Atalanta con el arte mágico de André Breton. Bueno, es un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, este es un libro de bibliofilia que se publicó en 1957 en Francia por el Club Français du Livre, y era una edición limitada que hizo Breton, y que él creía que iba a ser de sus testimonios más duraderos, porque era una historia del arte desde la prehistoria hasta el arte moderno, dentro de los presupuestos surrealistas. Entonces, es muy interesante porque Breton, él buscaba la verdad de la vida y la belleza de la vida en la otredad. Él dice, él en su primer manifiesto surrealista dice, la vida está en otra parte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él dice que nuestra vida cotidiana es una vida falsificada, es una vida que nos sirve para andar por el mundo, pero no es la verdadera vida. La verdadera vida está más allá del mundo normal. Quiere decir que está en el inconsciente. Estamos en lo mismo, volvemos a Jung, volvemos a Campbell, volvemos a los mitos. Es decir, la sustancia de la vida está en estas imágenes, ¿no? Entonces, este libro, que tiene unas imágenes maravillosas, lo tengo aquí el libro, pues mira, de Durero, de Uccello, de Bruegel, de Bosco, de Kandinsky, de Miró, de Duchamp. Pero, bueno, es un libro de arte primitivo. Bueno, es un libro que primero está el texto de Breton, con todas estas imágenes en color, y luego al final hay un apartado muy interesante con unas entrevistas, pero fíjate, las entrevistas son a Heidegger, Octavio Paz, Magritte, Georges Bataille, Lévi-Strauss, Julian Grach, Klossowski, Roger Caillois, Juan Eduardo Cirlot, Leonora Carrington, Blanchot, René Nelly, o sea, gente de esta envergadura. Y le hace 4 preguntas, y toda esta gente sobre la magia, ¿no? Que él tenía un sentido muy amplio de la magia, ¿no? Él era ambiguo, tanto en la magia como en el más allá, él siempre era ambiguo, ¿no? Creía y no creía, ¿no? Pero es decir, su idea de la magia es evidentemente una idea muy amplia, ¿no? No es exclusivamente el del vudú o algo así, ¿no? Más técnico. Pero bueno, es un libro que yo recomiendo vivamente. Ha sido una delicia haber publicado este libro, haber hecho el diseño gráfico de este libro. Hicimos 4.000 ejemplares, se han vendido ya 3.000 y ha tenido un éxito enorme, porque es un libro gozoso para ver, pero también para ver un poco el itinerario de la imaginación a través del arte. En nuestro chat, bueno, primero quiero pedirles disculpas porque hay un eco rarísimo, pero estoy haciendo todo lo posible. Bueno, pero en nuestro chat hablan de William Blake, uno de esos grandes autores y quieren preguntar cuál trabajo para acercar a los lectores de esta obra
que tiene que ver con el pensamiento mítico. O sea, cómo saber que a los lectores ese tipo de publicaciones les puede interesar. Ya, ya. Bueno, William Blake, hemos publicado los poemas proféticos en 2 volúmenes. Está agotado, desgraciadamente. Son 2 volúmenes con sus aguafuertes en color. Era una joya de libro, ¿no? Y luego el libro de Catherine Rain sobre William Blake, ¿no? William Blake es fundamental. Es decir, no hay nadie que va más lejos que William Blake en la imaginación. O sea, realmente era o sea, el arte de William Blake es un arte verdaderamente visionario. No hay nada retórico en esto. Es decir, es un arte puramente visionario. Blake veía más allá, evidentemente. Y lo que veía era, como he dicho antes, ver todas estas cosas, ser visionario, siempre tiene que ver no con el mundo exterior, sino con el mundo interior. El mundo interior, digamos, es un mundo secreto, es un mundo de símbolos, es un mundo que la psicología ha investigado y el arte y los sueños penetran en él, ¿no? Y los mitos, ¿no? Entonces se crean una serie de narraciones, se crean una serie de cuadros, de visualizaciones que son verdaderas revelaciones. Y William Blake está a la cabeza, sin duda. Y yo espero, a ver si me animo, porque tengo bastantes libros por reeditar. Son libros muy caros y que se han vendido. No sé si hay en Colombia algún libro de los poemas proféticos. De todas formas, el otro libro que se ha vendido muy poco, desgraciadamente, pero que son 8 artículos sobre William Blake. Ese es un libro estupendo de Catherine Rain que explica muy bien William Blake. Se llama 8 ensayos sobre William Blake. Y Catherine Rain era una ensayista inglesa que penetró como nadie en William Blake. Curiosamente, este libro no se ha vendido. En general, William Blake no tiene demasiado éxito. Yo creo que da un poco de miedo a la gente, ¿no? Pero una vez que se entra en él es fascinante, es absolutamente fascinante, porque realmente es un visionario de verdad. Jacobo, una pregunta que a todos nos da mucha curiosidad, estoy segura, y tiene que ver con tu historia como editor y tu trabajo con Borges. ¿Nos podrías contar un poco de eso, ya que estamos aquí todos unos fanáticos amantes Sí, del... bueno, Borges, bueno, yo andaba muy perdido en literatura cuando tenía 18, 19 años, hasta que descubrí a Borges. Borges para mí fue una revelación y como Borges no es un autor, sino es toda la literatura, fui siguiendo sus enseñanzas una a una y leyendo, por ejemplo, Gibbon, que es un autor de Atalanta, pues yo lo conozco a través de Borges, ¿no? Entonces, yo publiqué en Siruela, la Biblioteca de Babel, pero la Biblioteca de Babel yo no la hice con Borges, porque se la compré al editor italiano Franco Maria Ricci y con el diseño de Ricci, ¿no? Entonces yo no publiqué. Pero yo tuve una relación con Borges porque hice en Sevilla un curso de literatura fantástica en la Universidad Menéndez Pelayo, yo era muy joven, y entonces invité a Borges y Borges vino. Invité a Calvino y Calvino vino. Y bueno, fue un curso muy interesante y ahí conocí a Borges. Y Borges no era una persona fácil, era una persona fascinante. Yo ya le conocí muy mayor y luego he cultivado cierta amistad con María Colama, su mujer. Hace tiempo que no la veo, pero claro, yo, ahí pues conocí a los dos y bueno, Borges para mí sigue siendo el número uno, ¿no? Del siglo XX junto a Kafka y Joyce, ¿no? Y Proust.
Listo. Hemos hablado de cómo el libro es un objeto particular y como es un objeto particular, tiene unas formas especiales de comportarse. Entonces, quisiera que habláramos del oficio del librero. ¿Cuál es el oficio del librero en la sociedad y por qué es tan diferente a otros oficios? Bueno, el oficio del librero es fundamental y son, digamos, los cómplices más directos del editor. El editor es un lector y el librero, el buen librero, también. Y las librerías son importantísimas. Es más, yo no he hecho libro electrónico y yo solamente hago libros que van a librerías, tanto particulares como a librerías donde se venden libros, ¿no? Y bueno, me parece fundamental las librerías, es decir, desde luego, espero que este nuevo mundo electrónico no haga mucho daño a las librerías, pero yo creo que finalmente lo que las librerías tenían que hacer, la mayor competencia de las librerías es Amazon, pero las librerías creo que deberían de abrir una manera digital de vender libros también. Por ejemplo, las personas como yo que no vivimos en las ciudades, que vivimos en el campo, pues a mí me encantaría meterme en una librería y en lugar de Amazon, por cuestión de solidaridad, pues pediría en una librería el libro, porque todos, unos vivimos de otros, es decir, los editores vivimos de los libreros y los libreros de los editores, es decir, somos cómplices. Y Amazon está bien, es decir, yo tampoco me parece mal Amazon, lo que pasa es que el problema de estos grandes consorcios es que parece ser que se están apoderando de todo. O sea, tendríamos que los gobiernos meter ciertas leyes porque son, digamos, un monopolio, ¿no? Y bueno, podría hablar más, pero bueno, yo creo que ya con lo que he dicho es pero no, me encantaría que habláramos de una cosa que dijiste y has dicho en algunas oportunidades, y es una clara diferencia del librero, no como alguien que trabaja en una farmacia al que llegan con una lista de esto fue lo que me dijeron que leyera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa búsqueda de rutas que puede proponer un librero para quienes llegan? Bueno, vamos a ver, lo mismo que el editor tiene sus estrategias, tiene su política, digamos, por llamarlo de alguna manera, es decir, sus colecciones, pues el librero también tiene su forma de pensar y tiene su política y tiene sus gustos, ¿no? Y yo creo que lo mismo que hay editoriales especializadas, también tendría que haber, si no librerías, a mí me parece bien librerías especializadas, no sé si es rentable o no, pero que tuvieran ciertos departamentos especializados, ¿no? Y bueno, de esa manera, pues claro, sabiendo esto, pues yo podría escribir a una librería a través de un correo electrónico y entablar un diálogo con un librero y el librero me envía a domicilio el libro. Claro. Yo creo que lo electrónico tenemos que añadirlo, ¿no? Porque realmente el mundo electrónico lo que ha querido es monopolio. Se acaba el libro y ahora viene el libro electrónico. Se acaba todo porque ahora mandamos nosotros y nosotros somos los que ponemos las leyes. Y eso no debe ser así. Porque lo importante no son los medios, lo importante es el contenido, no los medios. Es decir, los medios son medios y nada más. Listo. Jacobo, no sé si alguno tiene alguna pregunta específica respecto al catálogo de Atalanta. Pueden participar en el chat en este momento. Y Juliana Zambrano
Ah, bueno, nos preguntan qué se viene. Podemos hablar de la nueva colección, Jacobo, un poco. Ah, la nueva colección, el Liber Naturae, ¿no? El libro de la naturaleza. Bueno, pienso que ahora que estábamos hablando de tecnología, los dos temas fundamentales del siglo XXI, digamos, políticos, son por un lado la tecnología y por otro lado la naturaleza. La tecnología tiene que ser regulada porque evidentemente tiene un lado destructor, que ahora no voy a hablar. Van a salir varios libros el año que viene, bueno, tiene que ver con la naturaleza porque una parte de la naturaleza son las ondas electromagnéticas y esa electricidad. Voy a publicar un libro sobre la electricidad, sobre el mundo invisible de la naturaleza que tenemos que tomar conciencia. Pero bueno, la naturaleza es, digamos, uno de los temas fundamentales de nuestro siglo, ¿no? Estamos destruyendo la naturaleza, estamos destruyendo el mundo y realmente tenemos que reaccionar. ¿Cuál es la manera de reaccionar? Pues en primer lugar, si estamos metidos en el libro, comprender qué es la naturaleza. Nosotros venimos con una idea muy equivocada de la naturaleza. Y esta idea muy equivocada está implantada en nuestro imaginario desde hace siglos. Primero viene Descartes, que dice que el mundo exterior, la naturaleza, él lo llamó la res extensa, esa cosa extensa, esa extensión sin alma, porque solamente tiene alma el ser racional, ¿no? Y digamos el alma es el raciocinio. Y luego viene Newton y dice, bueno, esto es como un mecanismo, ¿no? Como el mecanismo de un reloj, que si sabemos cómo funciona este mecanismo, sabemos cómo funciona la naturaleza. Incluso ahora en el habla común se habla del cuerpo como una máquina. El cuerpo no es una máquina ni la naturaleza. El cuerpo es un organismo y la naturaleza está llena de organismos. Y entonces hay que preguntarse qué es la vida, ¿no? Entonces la vida ni es una cosa extensa, ni es un decorado que está ahí para explotar. La vida, fundamentalmente, y es un libro que vamos a publicar de Whitehead, aunque es un libro difícil, muy elitista de filosofía, pero tiene una idea fundamental. Él dice que la vida, sobre todo, es proceso, es decir, lo que es hoy, mañana es otra cosa, es decir, que la esencia de la vida es proceso, pero luego hay algo muy interesante, que todo en la vida siente, que todo en la vida piensa a su manera y siente. Digamos que las moléculas hacen estrategias, eso quiere decir que piensan a su manera. Sabemos que los árboles se estresan, quiere decir que tienen emociones y que tienen sentimientos a su manera. No podemos decir que tienen sentimientos porque el sentimiento humano es algo mucho más complejo, pero quiere decir que formamos parte de un entramado que todo experimenta, siente y piensa. O al menos experimenta, ¿no? Claro, esto es ver en lo vivo algo que es más, ¿no? O sea, hay algo más. Entonces hemos empezado por el libro de Goethe, La metamorfosis de las plantas, que habla de los fenómenos naturales de una manera total. Bueno, son cosas, digamos, no usuales, pero que intentan dar una idea distinta y nueva de la naturaleza, porque creo que es fundamental en este siglo tener esta idea. Y entonces vamos a ir desarrollando esta colección, esta nueva colección. Dijiste que en algún momento que ese libro, o hablaste sobre un libro elitista. ¿Qué significa un libro elitista? Bueno, Whitehead
era un lógico matemático que hizo la Principia matemática con Russell, pues te puedes imaginar el personaje. Es decir, es un libro de filosofía pura. Yo lo publico desde un punto de vista simbólico. Creo que ese libro, leyendo el prólogo y leyendo partes, porque claro, es algo. Pero la idea es fundamental. Es decir, que nosotros formamos parte de la vida y la vida es pura experiencia, todo. Claro, esto lo vemos de otra manera. Es decir, cuando uno mira, cuando uno va en tren y mira el paisaje, parece que va mirando un decorado. Pero ese decorado es vida. Y esa vida está sintiendo todo. Desde las plantas, los animales, los pequeños bichos, todo. Entonces, claro, esto es difícil entrar en esta idea, pero claro, y ver que somos parte de una totalidad y que nosotros al destruir esa totalidad nos estamos destruyendo a nosotros mismos, al no comprender la vida, ¿no? Porque el problema es que en esta vida tan artificial y tecnológica cada vez nos alejamos más de la vida. Y la vida es la realidad. Lo demás es el artificio. Jacobo, antes de cerrar, quieren saber si tienes planeado o en la mira algunos autores latinoamericanos o colombianos. Pues ahora no, realmente es que mira, cuando se vive lejos, claro, si yo fuera a Colombia, si yo viajara a Colombia, que espero ir algún día, entonces sí, porque ahí empiezas a entablar conversaciones y pues como... Yo sobre todo voy a México, por eso hay tantos autores mexicanos, ¿no? Y de Colombia, pues, sé que Gómez Ávila y... Pero bueno, ya digo, Atalanta sigue su propio camino, ¿no? Y entonces es un camino de ideas más que de autores, ¿no? Claro. Sobre eso preguntan si está vinculado o relacionado o interesado por el pensamiento indígena latinoamericano. Mucho, mucho. Yo tuve una experiencia en Perú con los indígenas de Perú, que tuve la curiosidad con un amigo loco de ir en busca de los indios Quero en Perú y tuve unas experiencias pues muy interesantes, ¿no? Porque yo quería volver un poco a los orígenes, ¿no? Siempre había leído, pero quería tener esa experiencia viva con los orígenes, ¿no? Y a mí me interesan mucho, evidentemente, tengo mucho respeto por las culturas indígenas y porque tienen una visión del mundo que nosotros hemos perdido. Evidentemente lo que nosotros tenemos a ellos les falta, pero también lo que ellos tienen a nosotros nos falta, ¿no? Y es lo que siempre digo, que tenemos que hacer que los opuestos sean complementarios. En lugar de que sean opuestos, que se combaten a sí mismos, tienen que ser complementarios. Entonces, yo siempre busco lo contrario, el complemento. Perfecto. Y bueno, en este caso sí me encantaría conocer algo más de Colombia, a ver si... Si vienes. Sí, me encantará, me encantará. Bueno, le voy a pedir el favor a Juliana Zambrano, que hace parte del equipo de Mercado de Comunicación del Siglo del Hombre, que nos ayude compartiendo su pantalla y vamos a hacer la rifa de los 3 afortunados que recibirán un libro de Atalanta. Super María, creo que ya lo están viendo. Confírmame. Creo que te están viendo. Un segundo. Es que yo tengo a Jacobo en... Ya, ahora sí. Bueno, aquí ya tenemos la de los asistentes de hoy.
Vamos a sortear 3 libros, pero esta vez lo vamos a hacer a un ganador. Entonces, el primer ganador, Thais Rodríguez. Vamos a buscar cómo se llama. Thais Rodríguez. Perfecto. Voy a... Ganadora. Segundo. Tienda U. Es Omaira Álvarez. De la universidad. De la UIS. Y el último ganador de hoy. Ella sabía ganar. Patricia Mel. Patricia, es la segunda vez que se gana un libro. Es de una librera de Medellín. Ajá. Listo. Entonces esos serían los 3 ganadores. Bueno, Jacobo, yo quiero que sepas que en este chat han dicho maravillas de Ciruela, de Atalanta la mayoría, pero acaban de llegar comentarios de Ciruela también, de tu oficio, admiran muchísimo tu labor y yo me voy a tomar el trabajo de pasarte cada uno de esos mensajes porque cuando uno lee eso, el cariño que los libreros y los lectores tienen a esos fondos es lo que hace que uno siga trabajando, inventándose ese tipo de encuentros, porque yo creo que hoy, más allá de irnos con más información sobre las colecciones de Atalanta, tu trabajo, nos vamos con grandes reflexiones sobre la realidad a la que nos enfrentamos, pero la realidad más próxima, que es nuestro interior. Yo me voy hoy con ese, porque hoy entendí muchas cosas de Atalanta cuando hablabas y decía, es que si no nos preguntamos por esa realidad de nosotros mismos, es difícilmente vamos a poder encontrar esos códigos para entender otras realidades. Gracias, Jacobo, por estar hoy acá y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 con un nuevo editor, con unos nuevos retos. Espero que se hayan antojado muchísimo de todo y acá empiezan a llegar todos los comentarios de agradecimiento. Para ti, Jacobo. Saludos a Inca, dicen por ahí. Ah. Sí, ya. ¿Cortamos ya o no? Sí, yo creo que sí, Jacobo. Aprovecho igual para despedirme acá. Quedan muy poquitas personas. Va uniendo gente y tal. No, unos abandonan la reunión y otros sí. Vale, muy bien, pues nada. Me encantó conversar contigo y que pudiéramos hablar con todos hoy. Realmente es impresionante. Bien. Oye, no te conté, pero había mucha gente de otras partes de Colombia, no solo de Colombia, había gente de El Salvador, de Chile, de México, de Ecuador. A ver si vamos a Colombia hoy. Bueno, yo es que a mí América Latina me encanta. Yo estoy muy próximo siempre ahí. Tú ya habías venido como 1 o 2 veces a Colombia, ¿no? Yo vi unas entrevistas que te hicieron. Sí,
tengo unos primos que viven ahí. Ah, sí, Y una hermana de mi padre, que se casó con un colombiano, vive ahí en Bogotá. en Bogotá. Y sí. Bueno, entonces con más razón, Jacobo, acá te esperamos. Jacobo, gracias, Jacobo, maravillosa tu intervención. Me encanta tu Muy bien. profundidad, tu sensibilidad, y eso no solamente se evidencia con todo lo que has dicho, sino sintiendo, leyendo y viendo tus libros. Y de verdad que nos da muchísimo orgullo ser los representantes de Atalanta en Colombia y esperamos hacerlo cada vez mejor. ¿Cómo me alegro? ¿Cómo me alegro? Bueno, Todo lo mejor para vosotros. gracias. Lo Jacobo. mismo para ustedes. Hasta Un abrazo, hasta la Inca. próxima y hasta el próximo gran Chao. proyecto. Nos vemos. Vale. Voy a ver cómo apago esto. Mira, ahí abajito hay como un